Ayer se conocieron una serie de datos económicos que tienen que ver con el resultado de las políticas del primer semestre de Javier Milei, que son aberrantes. Uno no sabe cómo calificarlas. En cualquier país del mundo, el gobierno estaría tambaleando si consigue esos resultados. Sin embargo, el presidente ayer hizo estas declaraciones. Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. El Nobel de Economía, hay que reconocerle que dice si nos sale bien, con lo cual Toussaint diría puede fallar, ¿no? Ahora, ¿cómo puede ser que el día que se conoce que en su primer trimestre de trabajo como presidente y un hombre que es economista, la economía cayó un 5,1%, un 5,1% en el primer trimestre, él diga de sí mismo que quizá le den el premio Nobel de Economía? ¿Qué falta de timing como mínimo, ¿no? Elegir ese día. Ahora, a mí no me preocupa él, porque nunca pienso que las cosas tienen un solo responsable, ¿sí? Menem no fue el único responsable, Videla no fue el único responsable, Macri no fue el único responsable, Alberto no fue. O sea, tendemos a sacarnos de encima los problemas culpando a uno, pero la verdad es que para que alguien haga algo necesita un montón de acompañantes, un montón de gente a la que le conviene, un montón de cómplices, un montón de miedosos, un montón de gente que por una razón o por otra adhiere, ¿sí? Entonces, no es Milei lo que me preocupa. Lo que me preocupa es una clase dirigencial que aplauda y le sonría a un tipo como este, como lo hacen los empresarios. Digo, ¿qué le recomendarías a tu cliente? Digo, yo ahora me pongo el traje economista. Digo, compra dólares. ¿No? Digo, bueno, digo, eso después se figura. Dándole a empresarios, y los empresarios se ríen, festejan y aplauden. Los empresarios más grandes del país se ríen, festejan y aplauden cuando habla Milei. Cuando habla un hombre que está rompiendo las bases de la economía y que lo vamos a pagar por mucho tiempo. Ahora van a haber datos de a poco para que vean que hoy la economía sigue cayendo. Ayer se conoció el desempleo. Esta es una época, vamos a aclarar, el desempleo llegó al 7,7%. Yo creo que hay que compararlo con el primer trimestre del año pasado porque tiene cierta estacionalidad el empleo, con lo cual subió el 0,8%. En general, en un primer trimestre, las empresas no despiden gente. Sí, incluso en el verano pueden darles vacaciones. El hecho de que hayan despedido en un primer trimestre ya dice algo. La mayoría de las empresas suspenden, ¿sí? Hacen cosas por el estilo y no despiden. Ahora, el problema es el deterioro, porque en Argentina es tan grande el crecimiento del trabajo monotributista, ¿sí? Hay tan poco empleado con un salario, con un patrón, que claro, si vos sos plomero y trabajás por tu cuenta, no te despedís a vos mismo, pero la plata no te alcanza. Entonces, lo más fuerte del deterioro no es la suba del desempleo, sino cuánto menos dinero ganás, cuántas menos cosas podés comprar. Ahora, de todas maneras, un 0,8 en un primer trimestre, cuando uno debería esperar, es un montón. Y uno ya prevé que vamos a ir a un desempleo del 12, 15% en no mucho tiempo, Es decir, cae la actividad y cae el empleo. Ahora, ¿qué pasa frente a eso? ¿Es Milei el problema? ¿O son los que lo apoyan? Escuchemos a algún dirigente lo que dice frente a esto.
Este bloque, con una amplia mayoría, le viene a dar las herramientas que el gobierno reclama y le viene a quitar las excusas con las que gana tiempo. Ha tenido una capacidad comunicacional formidable. Lo pongo a De Loredo porque es representativo de la clase política hoy. Gente que fue elegida como opositor hace unos pocos meses y que hace oficialismo. Y cada medio le llama amigable, colaboracionista. La verdad es que son parte del gobierno. Digo, o sea, todo lo que está ocurriendo en este momento necesita de esos empresarios que están aplaudiendo y sonriendo, de diputados y senadores que los apoyen, de gobernadores. Ahora vamos a los datos de ayer. ¿Qué pasó ayer? Ayer subió el precio del dólar por quinta jornada consecutiva, subió el riesgo país y bajaron las acciones. Las acciones están bajando hace una semana. Bajaron. En las acciones argentinas en Nueva York bajaron 22%. Es decir, perdieron casi una cuarta parte de su valor. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque se piensa que todo va a ir mal. Sube el riesgo país porque no vamos a pagar la deuda, sube el dólar por la desconfianza, baja el precio de las acciones porque se cree que cada vez van a vender menos. Es decir, toda la situación económica es paupérrima, pero hay todo un sistema que lo sostiene. Y ese es el tema. Y eso es lo que quiero mostrar en este comentario. Hay un sistema que lo contiene. Por ejemplo, los gobernadores. Escuchemos al gobernador de Tucumán. El presidente es a quien lo votan los argentinos. ¿Quién vota a los argentinos? Bueno, ese es el presidente. Entonces, que sea del partido que sea, no se puede negar de darle los instrumentos necesarios, menos cuando tenemos niveles de pobreza, de indigencia y de desocupación importante en la Argentina. No podemos no darle en 6 meses leyes necesarias para poder gobernar el país. Esa excusa de darle herramientas, es como si hubiera un tipo que está matando gente y se le acaban las balas y vos le das más balas y hay que darle herramientas al hombre porque se quedó sin balas. Bueno, no le des balas. No le des balas. Es decir, lo que quiero mostrar es que cada día estamos peor. Vamos ahora a la caída de reservas. Ayer las reservas del Banco Central cayeron 240 millones de dólares. En esta época, se los vengo diciendo todos los días, las reservas suben. Hasta mitad de año suben 200, 250 millones de dólares por día. Acá bajan. Es decir, es un país en donde todos los indicadores apuntan al deterioro. A ver, ayer salió un dato que a mí me parece estremecedor. ¿Qué es lo que está pasando con los medicamentos? ¿Sí? Una suba, hay una suba de la facturación, y ahora la voy a explicar bien. Pónganla, por favor. La suba de la facturación es, leo bien, ¿no? 360%. Ahora, la venta de medicamentos bajó. Y los laboratorios facturaron más. ¿Se entiende? Si la inflación es 220 más o menos, y ellos facturaron 360 más, ya ahí tenés una diferencia. Pero además la venta bajó. Es decir, los tipos ganan más facturando menos. ¿Por qué? Porque se liberó el precio de los medicamentos. Hay países donde se libera el precio de los medicamentos y debe haber 4 o 5 en el mundo. En todo el resto, los países se preocupan por la salud de sus ciudadanos. Ahora, hay políticos, empresarios que están diciendo, che, no podemos dejar que la gente se muera porque no hay medicamentos. No, están ahí aplaudiendo. Esto es culpa de un montón de gente. Estamos con una pobreza del 55,5% en el primer trimestre. ¿Cuánto va a dar el segundo trimestre? ¿Va a llegar al 60%? Creo que sí. Y es un récord. Y desde que yo recuerdo, sí. Deberíamos ir, a, no sé, antes de Irigoyen, no sé, en los primeros años del siglo XX, supongo, para llegar a estos datos. Y aplaudimos esto y apoyamos esto. A Sindar tenía una suspensión por 15 días. Ahora lo van a suspender por 4 meses. Piensen ustedes, una planta, 4 meses parada. 4 meses parada. No se puede naturalizar esto, no se puede aplaudir esto, no se puede votar esto, no se puede darle herramientas a esto. Recién salió un dato sobre mayo, porque vieron que dicen que no, que estos datos son de marzo, abril, y que esto ya rebotó. Bueno, Ferreres publicó
y lo sacó Infobae hoy, la caída de la actividad industrial. Muestra una caída del 10% con respecto al año pasado, pero lo más importante es que muestra que mayo siguió cayendo frente a abril. ¿Cae un 1? Bueno, sí, hay un momento en que obviamente no cae un 10 por mes, pero sigue cayendo. Es decir, hay toda una clase dirigencial en Argentina, empresaria, en parte sindical, no toda, en parte sindical, política, que apoya un plan desquiciado de un desquiciado. El problema en Argentina, y ahí me parece que tenemos que empezar a reflexionar, es mucho mayor que el hecho de que haya ganado un tipo como Milei. Que haya ganado habla mucho de la clase dirigencial. Que lo sostengan para que haga esto habla más. Tenemos un problema mucho mayor que Javier Milei. ¿Y por qué lo digo? ¿Por echar culpas? No. Para que hagamos un análisis más profundo que lo que hacemos todos los días, para que dejemos de pensar que si cae Milei al otro día se arreglan las cosas, y para que empezamos a debatir las cosas sin miedos a debatir, sin culpa, sin enojo, sin temores, porque la situación es mucho más profunda que lo que se cree habitualmente. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, Roberto. ¿Cómo